Saludos de nuevo. Soy Jesús. Viaje más allá de las palabras. ¿Qué número es? El número 38, el pecado y la culpa. El pecado y la culpa. Saludos de nuevo. Soy Jesús. Vengo hoy a seguir contigo mi conversación de un curso de milagros. Hoy deseo conversar contigo sobre dos cosas que no existen. Ellas son el pecado y la culpa. De ello se habla muy bien y muy a menudo en un curso de milagros. No hay culpa. El Hijo de Dios es inocente. No hay pecado. La culpa es simplemente eso que tú has imaginado y como tal no debe y no puede existir. En el reino de Dios no solo el pecado y la culpa no existen, ellos son incomprensibles. El pecado y la culpa no podrían entrar en la conciencia en el reino de Dios. Tú le dirías a un ser en el reino de Dios: ¿y qué es el pecado? Su única respuesta pudiera ser: no entiendo, porque sería una cosa extraña totalmente para él. Así es, en el mismo sentido, que Dios te conoce únicamente en tu totalidad y tu perfección. Verdaderamente, si uno le dijera a Dios: ¿a qué se debe toda esta miseria, la muerte, el pecado, la culpa y todo eso? Dios diría: no entiendo. Mi hijo es perfecto, mi hijo es libre. ¿Qué es entonces el pecado y la culpa? Ambos son producto definitivamente de tu pensamiento. El pensamiento, como tú recuerdas, es lo que genera y crea los conceptos que tú mantienes acerca de lo que tú eres y lo que es este mundo. El pensamiento inicial que se tomó para crear este mundo de imaginación fue el pensamiento de separación. Tú, el Hijo de Dios, imaginó en un momento cómo sería estar separado. En un momento todo ello fue ejecutado, con todo su tiempo, con toda su lucha, y en un momento fue descartado. Para honrar tu creación, tú imaginas ejecutándolo en el tiempo. Pero todo fue creado, vino, se fue y desapareció en menos de un instante. Y el pensamiento de separación es lo que creó tu pensamiento de pecado y la culpa misma. Primero te hablaré de la culpa, porque en verdad la culpa fue el precursor del pensamiento de pecado. Normalmente tú crees que es lo opuesto, que uno primero peca y después se siente culpable de ello. Sin embargo, la culpa fue primera. ¿Qué es la culpa? ¿Cómo se habla de ello en un curso de milagros y cómo ello se aplica a tu vida, a tu existencia aquí en este mundo? La culpa es el sentimiento que tienes cuando imaginas que estás separado, un ser aislado, aparte de Dios, aparte de tus hermanos y del resto del universo. Eso es imposible. Como te he dicho frecuentemente, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres espíritu. Tú eres uno. Sobre eso no tienes elección. Así, cuando tratas de imaginar que tú eres lo que no eres, lo que sigue, sin duda, es conflicto. Tratando de imaginar que estás separado, cuando ni hay nada que puedas hacer, cualquier cosa que fuera para verdaderamente estar separado, debe ocasionar conflicto. Y en tanto trates de mantener esa ilusión de que estás separado, permanecerás en conflicto. Conflicto no es paz. Conflicto no es alegría. Conflicto no es felicidad. En verdad, la paz, la alegría y la felicidad no pueden existir dentro de tu ser mientras estás y permaneces en conflicto. Y la culpa, como yo uso la palabra culpa, simplemente se refiere al conflicto que debes sentir cuando tratas de imaginarte a ti mismo separado. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado no surge hasta que después, en tu tiempo, empiezas a imaginar que estás separado. Para actuar tu fantasía de separación, has elegido los cuerpos, estas grandes ilusiones que parecen, en espacio y tiempo, estar separados unos de otros. Pero por supuesto, como has oído muchas veces, eso es todo lo que esto es.
una gran fantasía, no para ser valorada, sino para ser disfrutada, nada más que para jugar con ella, con una sonrisa. Cuando actúas tu fantasía que estás separado, y puedes estar separado, luego, en ausencia de tu paz, en la ausencia de tu alegría, en ausencia de tu felicidad, tú tiendes más bien a verte a ti mismo atado para tratar de imaginar el origen de la ausencia de ellas. Definitivamente, todo el conflicto, toda la infelicidad, la ausencia de paz y la ausencia de alegría es solo un reflejo del conflicto que te acabo de describir. Sin embargo, fueras tú a vivir en este mundo, en este cuerpo, y permanecieras en total conocimiento de la verdad, de que toda la miseria y todo tu conflicto fue debido a que habías elegido imaginar tu separación, tú dirías, muy probablemente en un instante, yo elijo no hacer esto, y lo abandonarías. Así nace el ego. El ego es un producto de tu culpa. El ego es la colección de pensamientos y conceptos que tú formas acerca de lo que eres y quién eres. Y para imaginar esta separación en tal forma que puedas tolerar estar aquí, debes esconder de ti mismo el conflicto que originó todo esto en primer lugar. Tu ego es, en cierta medida, lo opuesto de lo que tú realmente eres. Y yo hablo del ego casi como tu enemigo. Y digo, el ego te hace esto o aquello. El ego escondería esto y aquello de ti. El ego piensa de esa manera y sigue, y sigue. Y siempre el ego es la colección de pensamientos que tú has formado acerca de quién eres. Y se necesita que el ego te engañe lo suficiente para que no te enteres que el conflicto, la base de toda tu miseria, es la fuente verdadera de tu estadía aquí. Así el engaño que el ego crea de que debe apartarte de la verdad de que tú eres Dios, que eres libre y que has creado esto, todo ello, en el intento de apartarte de ese secreto, tu ego debe hacerte entender de dónde viene tu miseria, tu sufrimiento, tu tristeza y tu miedo. Has imaginado la separación, y donde mejor sustanciar la separación que construir dentro de tu concepto de quién tú eres, la creencia de que los seres separados de ti son causa de tu conflicto y de tu miseria. Qué inteligente has sido en tu pensar. Cuán inteligente es tu ego y cuán fuerte puede ser en su inteligencia. ¿Lo ves? Así, para que no te des cuenta que tú eres la fuente de tu propio conflicto, eliges ver fuera de ti y culpar a otros. Así lo que otros parecen hacerte, que parecen crear lo que tú eres y que sustancia tu autoconcepto, es lo que llamas pecado. Porque siempre, cuando tratas de imaginarte a ti mismo separado, te robas a ti mismo tu felicidad, tu paz y tu alegría. Y por lo tanto, cuando llegas a creer que alguien te ha quitado tu paz, tu alegría y tu felicidad, ¿qué mejor cosa que llamar a eso pecado? Así el pecado se convierte en eso que alguien hace que ocasiona miseria y sufrimiento a otro. En la medida que puedas imaginar que alguien puede pecar contra ti, entonces se deduce que tú puedes pecar contra otro. Y tú puedes dañar a otro. Luego puedes sentir y creer en la culpa. En tu inteligencia has desplazado el sentimiento de culpa. Porque ahora ves la culpa como el sentimiento que tienes cuando has hecho algo inapropiado a otro. Por ejemplo, hacerlo infeliz. Tú crees en eso como tu culpa, producto de tu pecado, pero definitivamente la culpa misma ha creado este mundo y solo es tu imaginación de que puedes estar separado absolutamente. ¿Qué hacer entonces si no está claro que alguien te hizo algo a ti que ocasionó tu miseria? ¿Qué o a quién culparías?
Ah, sí, estoy seguro que ya lo ves. Acusarías a Dios. En tu miseria, en tu falta de felicidad, en tu falta de paz y de alegría, cuando no puedes ver claramente tu camino para acusar a otra persona, le asignas personalidad a Dios y lo acusas. Y así te haces víctima de Dios. Eso lo expresas comúnmente en este mundo así, es la voluntad de Dios. No es verdad. Eso no es verdadero. Cuando te enfermas, cuando ocurre una tragedia, cuando alguien muere, comúnmente se dice, es voluntad de Dios. Como si Dios le hiciese tales cosas a cualquier ser. No lo haría, mucho menos a su propio hijo. ¿Y cuánto tiempo pasó después de empezar a creer que Dios haría tales cosas a cualquier ser para que le tuvieras miedo a Dios? Y en verdad, definitivamente odiar a Dios. Todo ello sigue fácilmente y claramente. Más aún, ello aparece cuando hay necesidades. Porque tan pronto viniste aquí, en la imaginación tonta que tú llamas separación, y no podías menos que esconder de ti mismo la separación, que fue la causa de todo, tú simplemente fomentaste tu imaginación para incluir la noción de pecado, que te permite acusar a otro por la falta de tu paz. Entonces el pecado y la culpa no son reales, no existen. Es absolutamente cierto que el Hijo de Dios es inocente y en ausencia del pecado no hay culpa. ¿Cómo entonces, cuando andes por este mundo, tratarás con lo que te acabo de decir? Eres inocente, eres libre. Verdaderamente, algo que puedas imaginar es tu herencia total, dada a ti por Dios, porque Él te ha creado libre. Pero en esa libertad, en esa herencia que te permite imaginar algo que tú quieras, nada que tú imagines le puede hacer daño a otro. En tu libertad, como te dije, el universo entero celebra contigo cualquier cosa que puedas imaginar. El Espíritu de Dios se alegra con tu imaginación y te impulsa para que imagines cualquier cosa que elijas experimentar. Porque al fluir de la creación y la ilimitada experiencia que ella produce, es el sentimiento que tú llamas amor. A ver, repite esa frase. Claro. Al fluir. Porque el fluir de la creación y la ilimitada experiencia que ella produce es el sentimiento que tú llamas amor. Así primero, comprende cuando andas por este mundo que tú no le puedes hacer nada a nadie nunca. En tus interacciones, aún en tus interacciones entre cuerpos que parecen separados, tú no estás separado. Y nada que tú puedas imaginar sucederá a menos que haya una parte de la creación que es solo tu ser y que acepta con amor imaginar que esa es misma experiencia contigo. Y como siempre es simplemente experiencia, sin ninguna consecuencia y ni siquiera es real, hay siempre alguien dispuesto a estar en tu situación. Si deseas pensar en ello de esa manera para ayudarte a experimentar cualquier cosa que te imagines, hazlo. Y no importa lo que elijas imaginar, ello no es pecado. Porque no has hecho nada a otro que él, en la unidad contigo, no eligiera compartir. Y más importante, nunca te hace algo a ti que tú no hayas elegido experimentar. No puede ser de otra manera, porque tal es la naturaleza de Dios. No puedes pecar contra otro. Y nadie puede nunca, bajo ninguna circunstancia, puede pecar contra ti. Así la culpa, en el sentido de lo que llamas pecado, no existe. No hay razón para sentir culpa, por lo que tú piensas que le has hecho a este o al otro. Y no hay razón por la que otro sienta culpa por lo que tú pienses o él piense que te ha hecho a ti. Aquí está la belleza que ha de ser encontrada, en ausencia del pecado y la culpa dentro de tu conciencia.
Tan pronto dejas de ver fuera de ti mismo para acusar a otros por la ausencia de tu paz, tan pronto comprendes que la culpa, en ese sentido, no existe. Volverás adentro. Y entonces tú, en tu momento, muy pero que muy pronto, enfrentarás cara a cara la real culpa que causa la ausencia de tu paz, que es tu deseo de estar separado. Y cuando no veas a ninguna parte sino adentro de ti, y puedas ver que tu deseo por la separación es la causa de todo lo que tú llamas infelicidad, entonces tú, por tu propia voluntad, junto con la voluntad de Dios, la dejarás ir. Entonces el mundo tendrá un nuevo significado. Verás a tus hermanos y a toda la creación como uno contigo. Y la felicidad que surgirá desde adentro de tu ser será más grande que lo que puedas comprender, más grande de lo que puedas establecer. Será una felicidad y una alegría que trasciende lo que pudieras imaginar. Escucha mis palabras hoy y recuerda que no estamos tratando con palabras, sino con experiencias y sentimientos. Así que cuando leas estas palabras una y otra vez, permítete sentirte libre de pecado. Permítete entonces que tu propia culpa se desvanezca. Permite entonces que cualquier culpa que podrías haber puesto a otro se desvanezca. Entonces mira adentro y verás brillando allí al Hijo de Dios. Y entonces andarás por este mundo, en tanto lo elijas, en unidad, en armonía y con gran alegría. Los bendigo a todos.